Terminó la liga y vamos a darle las notas a los equipos, cuáles fueron los mejores y cuáles decepcionaron. Bueno, volvemos al canal y volvemos con Facu, que ya saben ustedes que es un colaborador que va a estar en algún que otro video o también va a colaborar con los guiones, va a colaborar con la comunidad, va a colaborar en todo sentido. Y volvemos acá para darles las notas a los equipos de la Scottish Premiership. ¿Cómo viste la temporada esta de la Scottish Premiership, que fue un poquito sorprendente en todos los sentidos, tanto en el campeón como también en los, no en los descensos, pero sí uno que está en esa zona? ¿Cómo la viste la temporada? Bien, la verdad una temporada bastante divertida, entretenida, con sorpresas arriba, con sorpresas abajo, así que creo que tenemos varias cosas para opinar y bueno, esperemos que salga un lindo video. Así que bueno. Sí, nada, sí, es que hay equipos que, la verdad, agarraron y se estamparon contra la pared y otros que, bueno, por fin lograron romper una racha de tantos años y una racha de tanta mala fortuna o tanta mala suerte. Entonces, vamos a empezar desde el último al primero, dando las notas de cada equipo. Y vamos a empezar por el Hamilton Academical. Facu tiene sus notas, yo tengo las mías, y vamos a compararlas un poquito. ¿Cómo viste al Hamilton esta temporada? Porque yo, la verdad, a ver, a pesar de que descendió, creo que tampoco fue una mala temporada, en el sentido de que hubo una revelación en la plantilla, que fue Jamie Hamilton, y de que es un equipo que no está al nivel, nunca estuvo al nivel de la liga. No sé cómo viste vos al Hamilton, pero bueno, ya dije todo. Sí, en definitiva, a ver, creo que en el juego mostró cosas interesantes para un equipo de ese nivel, podemos decir, pero bueno, en definitiva no termina siendo buena la temporada, así que, pero bueno, en definitiva es lo que veo, ¿no? Por más de buenas intenciones que haya habido. Sí, a ver, hubo un repunte en febrero, pero ese repunte al final terminó siendo una falsedad absoluta, porque al final repuntaron, ganaron 4-0 al Motherwell, que empataron contra el Rangers, unos partidos buenísimos, y después sí que cayó un poquito el nivel, pero lo único que podemos rescatar esta temporada es al jugador Callahan, que estuvo más o menos aportando en creatividad en el Hamilton, y después a Jamie Hamilton, que yo creo que se va a quedar en la Premiership. No sé en qué equipo, tal vez un Kilmarnock si es que se salva, pero puede quedarse en la Premiership. No sé qué opinas vos de la temporada y qué nota le das vos al equipo. Bueno, un poco lo que vimos, un poco lo que tenemos en el guión, ¿no? De una temporada bastante complicada, la anterior también, un poco se salva por la pandemia, así que bueno, se aprueba con 5, que es, vamos a dejar la aclaración, que se aprueba con 5, mi nota claramente es un 3. Uy, yo le puse un 5, pero porque yo me lo esperaba. A ver, yo tenía la esperanza de que se iban a salvar porque me gustaba, me encantaba el club, incluso más que el Ross County. El Ross County no tiene menos personalidad, pero me encantaba el Hamilton y al final terminaron descendiendo. Era obvio también, no es que iban a salvarse de un milagro, pero bueno, por lo menos quería apostar un poquito ahí. Igual yo le pongo un 5 porque, bueno, era lo esperable, entonces tampoco es que sea una mala temporada. Sí, sobre todo por intenciones que tuvo, que son destacables, ¿no? En la forma de juego, ¿no? Que generalmente hay un fútbol más tradicional en este tipo de equipos, y ellos intentaron algo distinto, así que bueno, si lo mantienen, seguramente dentro de un año estarán de vuelta. Sí, ojalá que estén de vuelta porque tienen jugadores que son no solo buenos, sino también tienen un carisma especial que está bueno tenerlo en la liga. Y entonces, hablando de carisma, este equipo que viene no tiene ni un tipo de carisma, son todos unos viejos, son todas unas personas mayores que están hablando de la jubilación ya, que es el Kilmarnock, que está en una situación complicada y que es un equipo que se esperaba, qué sé yo, romper el top 6, entrar en el top 6 después de tanto tiempo, pero se cayó en el tramo con una fase absolutamente terrible que no daban ganas de ver al Kilmarnock. Y ahora tienen a Tommy Wright, que tiene un buen proyecto, pero lo agarró tan tarde que están peleando en los playoffs de descenso. No sé cómo viste la temporada de Kilmarnock vos y qué nota le das. Sí, bueno, a ver, depende un poco de lo que pase estos días, ¿no? Que se está definiendo el playoff, ¿no? Con el Dundee, así que el Dundee FC, aclaramos, ¿no? El que está en el Championship, en la B, tratando de ascender. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, en estos días se define, y eso para mí influye en la nota,
Pero, a ver, se aprueba con 5. La nota claramente, a ver, si desciende es un 4. Y si llega a mantenerse es un 5 raspando y complicado para el año que viene. Yo la verdad es que le puse un 3 porque es un equipo que, a ver, yo tenía muy buenas esperanzas a principio de temporada de que tal vez rompa el top 6. No lo hizo. Es más, quedó en peor posición que el año pasado. En playoffs de descenso, cuando el Ross County, que en toda la temporada no hizo los deberes, podría haber estado, pero por una suerte de la última jornada terminó en esta posición el Kilmarnock. Sí, Y perdón al final, que te interrumpa, pero es por su juego, porque la verdad que ver los partidos del Kilmarnock, gente mayor, perros verdes que van al pelotazo largo, buscan los centros al Lafferty y poco más. Entonces, sí, me convencé si me voy más al 4 que al 5. A pesar de si se salvan, ¿no? Porque si se salvan raspando y sin merecimiento, la verdad, un 4, chao. Yo es que si se salvan, igualmente yo le pongo un 3 y si descienden yo le pongo un 1, porque es un proyecto que iba para más y al final se quedó corto y encima en vez de corto se fue al negativo directamente. Entonces, no, yo no puedo aprobar un equipo que aspira a grandes cosas y al final, en vez de avanzar, retrocede. Al final es eso. Si se queda en primera, yo creo que con Tommy Wright tienen un futuro muy grande, pero bueno, si se van a segunda, bueno, yo creo que varios van a salir, incluso el entrenador puede llegar a salir. Pero bueno, vamos a pasar al Ross County, que no me gusta nada el Ross County, pero hay que darle el punto a favor de que se salvó de la manera más épica posible. En 10 minutos metió 2 goles en el partido contra el Motherwell y se salvó de una manera increíble. No sé qué opinas de la temporada, no sé qué puntaje le das, pero yo, a pesar de que no me guste, tengo que aprobarlo de cierta manera porque se lograron salvar en la última jornada de la épica. Sí. Las últimas 2 que se jugaron los partidos más definitivos, estuvo a la altura, digamos, o ahí sacó pecho y sacó la temporada adelante, que fue muy mala. Pero bueno, tampoco se esperaba mucho, ¿no? Era el que tenía todos los números para descender y no descendió. Entonces, para mí es un 5, un 5 sólido. No le puedo dar más. Yo tampoco. Es que yo creo que tiene incluso peor plantilla que el Kilmarnock, pero a veces la suerte es así. En 10 minutos das vuelta todo tu futuro y al final terminás quedándote en primera. Y le ganó el duelo al Hamilton en la anteúltima fecha. Le gana el partido y chao. Sí, al final terminó salvándose, no sé si por suerte, pero sí que un poco por la competitividad de los últimos días, de las últimas jornadas, terminó teniendo ese envión que tal vez el Kilmarnock no tuvo en las últimas jornadas. Vos igual le pusiste un 6. No, yo le puse un 5. Yo le puse un 5 al Ross County. Está bien, no, perdón. Vi mal. No, sí, está bien, estamos de acuerdo entonces. Listo, 5 aprobadito ahí. Chao. Aprobado, chao, porque la verdad, yo creo que el próximo año también puede descender, así que vamos a ver qué pasa el año que viene. Pero ahora viene un club del que yo esperaba mucho más. No sé qué esperabas vos. Yo esperaba muchísimo más. Y es el Dundee United. El Dundee United es verdad que la temporada pasada asciende de la Championship, pero es un club muy grande históricamente. Está en la 4ª ciudad más grande de Escocia. Es uno de los clubes, es el 4º con más títulos en Escocia. Y que en su temporada de ascenso, que se esperaba muchísimo, yo incluso pensaba que iba a terminar en el top 6, están novenos. No sé qué pensar de la temporada, no sé qué nota le das, pero a mí me decepcionó. A ver, en algunas me pongo malo, en otras me pongo bueno. En esta me voy a poner bueno porque, a ver, yo le doy un 7, ya lo anticipo. Me parece que es una temporada, un equipo que asciende, por más que sea un equipo importante, como decís vos. Es una temporada que las saca tranquilo, recién ascendido, mitad de tabla prácticamente, podríamos decir en general, en la tabla general. Se salvó con mucha antelación del descenso, o sea, no sé, la verdad que yo soy bueno al menos en esta temporada. Claramente en la temporada que viene hay que exigirle mucho más, pero en esta para mí lo sacaron de buena manera. Además yo creo que tenemos que exigirle más todavía la temporada que viene, porque puede llegar a ascender su rival local. Y si
el rival local queda más alto que ellos, yo creo que ahí va a ser una decepción. Además de que el Dundee viene muy fuerte en las últimas jornadas y además al Kilmarnock le ganó en la primera fase de la promoción. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo al Dundee United le pongo un 6 a prueba, pero creo que yo espero mucho más de un equipo que tiene a uno de los mejores delanteros de la Scottish Premiership, la verdad. Sí, tal cual. Suscribo cada palabra y bueno, yo le pongo una buena nota, pero va a tener que mantenerla de cara a la temporada que viene, que va a ser difícil. La temporada que viene va a ser difícil, pero si hacen alguna inversión, además de que se van algunos jugadores, que todavía no lo mencionamos, pero se van algunos jugadores, hay que ver cómo se refuerza para no volver a caer tal vez a la Championship o intentar mejorar el resultado de esta temporada. El que tiene que mejorar el resultado de esta temporada es un equipo que la verdad se complicó las 1001 de este principio de temporada. En la mitad de temporada más o menos rectificó un poco, pero se la complicó, que es el Motherwell. El Motherwell actualmente puede decir que es el mejor equipo del Lanarkshire, pero a principio de temporada, las primeras jornadas, estaba último, penúltimo, y ahora está, obviamente, cómodamente, ya se salvó, muchas fechas antes, con antelación, pero igual es una temporada que, no sé, no cerró bien para un equipo que la temporada pasada estaba tercero. Logró progresar y esta temporada volvió a retroceder. No sé qué opinas vos, pero yo le repruebo, le podría reprobar, pero creo que hay que darle un voto de confianza al nuevo proyecto. Yo le pongo un 7. Un 7. Yo la apruebo porque tiene un nuevo entrenador que la verdad me gusta y creo que la temporada que viene puede dar un salto. Sí, yo creo que, como decíamos recién del Dundee, que está en ascenso, o sea, en crecimiento, este equipo está en retroceso. Entonces, la verdad que yo le pongo un 6, porque sí, es un equipo que tiene que estar en el top 6. O sea, el Levingston le sacó el lugar, podemos decir. Sí, entonces, el Motherwell es un equipo que suele estar en este top 6 de abajo, pero tiene una directiva, tiene un proyecto que es para estar en el top 6. Y la temporada pasada lo logró. Y pese a la pandemia logró mantenerse en ese tercer lugar. Pero ahora es que tuvo un descenso terrible. No sabemos si fue la pandemia, el tema físico, pero tuvo un descenso terrible. Tuvieron que cambiar de entrenador. Y ahora con Graham Alexander yo creo que tienen un buen proyecto, pero hay que ver de cara a la siguiente temporada. Claro, quedaron en un limbo, digamos. Quedaron en un limbo. A ver, si fuera un torneo de directivas, creo que ganaría el Motherwell la liga. Pero no es eso. Entonces tiene que mejorar a nivel de plantilla y mejorar a nivel de juego y mejorar en todo sentido. Yo le pongo el 7 que ya les dije, pero igual, tiene que seguir mejorando. Y otro club que, a ver, fue muy buena temporada, pero en las últimas fechas de la primera fase se cayó y no pudo retener lo que tanto estaba anhelando, que era el St. Mirren. El St. Mirren, hasta pocas fechas antes del cierre de la primera fase, estaba sexto, estaba en el top 6. Pero ¿qué pasó? El St. Johnstone le robó el lugar y ahora están séptimos. Obviamente ya están salvadísimos. Bueno, ya se salvaron directamente porque ya terminó la liga, pero igualmente el St. Mirren era un equipo que pintaba para top 6, para estar jugándosela con el Livingston, la competición europea, pero al final se terminó cayendo. No sé qué opinás vos y qué nota le das. Sí, un buen trabajo de Jim Goodwin, un buen entrenador, prometedor. Se cayeron al final, pero bueno, yo le pongo un 6 ahí. Es mitad de tabla, ¿viste? Estoy en esa nota porque la verdad no puedo ponerle una mala nota en torno a la temporada que hicieron, que es un equipo que es modesto, con un lindo proyecto y que en definitiva se salvó bien. No entró en el top 6, pero estuvo a nada. Yo la verdad es que St. Mirren yo también le pongo un 6. Yo creo que pueden seguir mejorando. Tienen un gran entrenador como Jim Goodwin, que antes era entrenador-jugador y ahora es entrenador. Y creo que puede ser uno de las revelaciones tal vez de la temporada que viene. Tiene un buen proyecto. Esta temporada jugaron muy bien, incluso ganaron al Celtic en Parkhead. Pero igualmente tienen que seguir mejorando y ver cómo hacer para no caerse en la última fase de la temporada. Por lo demás, yo creo que yo lo apruebo con un 6, pero creo que pueden seguir mejorando. Un equipo que tiene margen de mejora es el Livingston.
El Livingston esta temporada, wow, porque tiene un entrenador que antes era vendedor de drogas. Sí, sí. El que no vio esa historia en el canal, se la vayan está a verla. Vayan a verla. Pero además tiene un entrenador que vendía drogas antes, es su primera temporada como entrenador. Empezaron con 11 fechas sin derrotas y además se mantuvieron en el 5º lugar con un entrenador que prácticamente no tenía experiencia alguna. Yo creo que si sigue de esta manera David Martindale con su Livingston, creo que pueden llegar a cosas mucho más grandes. No sé qué opinas vos y qué nota le das. Ojo con este equipo, la verdad no venimos un poco arriba, pero creo que lo merece. Así que yo le puse un 8, vos le pusiste un 8.5, así que estamos ahí. Pero bueno, en definitiva es eso, es un equipo que promete de cara a la próxima temporada. Esperemos que cumpla con las expectativas. Yo la verdad es que Livingston, la temporada pasada se quedó sin entrenador, que además lo dejó en el 5º puesto el entrenador. Esta temporada toma el cargo David Martindale, logra una increíble racha, además como su primera experiencia, y creo que es merecedor de una nota tan alta como un 8,5 de un equipo que yo la verdad esperaba que peleara por el descenso. A ver, pensando en otro equipo que tenía que pelear por el descenso, tenemos al St. Johnstone. Yo quiero saber tu nota, yo quiero saber tu opinión, porque mi opinión creo que la dejé en clara en anteriores videos. Yo creo que es un equipo interesante. Como podemos ver, concluyó una temporada de ensueño, o al menos todavía no la terminó, porque ahora falta la final de la Scottish Cup, pero bueno, sin duda que es una temporada que va a ser recordada por sus hinchas, así que yo le puse un 9, así que creo que se lo merece, creo que no sé, cumplió con todas las expectativas habidas y por haber, así que estamos muy, muy contentos por ellos. Realmente este equipo, el St. Johnstone, si no siguen la Liga Escocesa, es uno de los equipos recomendados a seguir en la Liga Escocesa. Un equipo que tiene un estilo de juego muy atractivo, de presión muy alta. Es verdad que en competiciones tipo Copa, cuando es un ambiente más tenso, no va a hacer eso, pero en Liga es un equipo muy frenético, tiene muy buenos jugadores revelación incluso de la Liga. Está llegando a su segunda final esta temporada. Ganó la Betfred Cup y ahora puede ganar la Scottish Cup. Y además terminaron sextos con un entrenador que debuta. Callum Davidson esta temporada debuta. El año pasado era segundo de Tommy Wright. Tommy Wright que marcó historia en el St. Johnstone porque ganó la primera copa importante para este equipo. Y ahora Callum Davidson no solo replicó eso, sino que puede mejorarlo. Así que mi nota también es un 9. Y la verdad es que no sé qué más decir para que ustedes no puedan seguir al St. Johnstone, que es un proyecto interesantísimo. Es una continuidad, ¿no? Bien vos decías, era el segundo de Tommy Wright, así que ahora continuó esa línea de trabajo. Obviamente, cuando recomendamos que lo vean, por ahí si lo ven con un Rangers o con un Celtic, por ahí se tiran un poquito más atrás, ¿no? Obviamente, pero en un partido parejo, claro, en un partido parejo contra, no sé, por decir un St. Mirren, como fue en la final de la Copa de la Liga, dominan claramente y juegan muy lindo, así que bueno, es la recomendación del canal. Es como el Leicester, pero en versión Scottish Premiership, para que se den una idea. Entonces vamos a pasar, creo que acá tenemos la discordia más grande. Acá se pudre todo. Es el equipo, creo que la mayor decepción incluso de la Scottish Premiership, para mí, no sé para Facu, pero viene el Aberdeen. Da tus argumentos y yo después doy los míos. Bueno, al Aberdeen yo creo que, yo voy a decir mi nota, yo le pongo un 2, pero ¿por qué le pongo un 2? Es el único equipo de los últimos, 30, 40 años que había roto la dinastía del Celtic Rangers, con un proyecto que apuntaba a romper esa dinastía o intentar romper por el top 2 mínimamente. No lo logró. A ver, es verdad que lo logró cuando descendió el Rangers, pero eso no cuenta porque fue como... Sí, claro. Eso no cuenta. Y además la primera temporada del Rangers queda tercero el Rangers y el Aberdeen segundo, pero tampoco cuenta porque llega recién ascendido. Sí. ¿Y qué pasa? La segunda temporada del Rangers terminan segundo el Rangers y el tercero el Aberdeen. Entonces, yo de un proyecto que tiene que no solo romper el top 2, sino que aspirar a Liga, creo que espero mucho más de lo que pasó esta temporada. Además de ser el tercer presupuesto más grande de Escocia,
y esta temporada fue un absoluto caos. Despidieron a Derek McInnes. En el juego, absolutamente fue nefasto. Fue nefasto el juego del Aberdeen. Creo que había una estadística muy buena que era que en el partido contra el Rangers tuvieron un 21% de posesión. Y no solo eso, sino que en este cierre de temporada no quieren dejar salir a su estrella que presentó el transfer request. Cerrando esto, quiero saber tu opinión. Lewis Ferguson, por cierto, ¿no? Para que quede el dato, que bueno, es un jugador que está en estos días siendo pretendido por varios equipos de Inglaterra, pero bueno, será debate de otro video. Obviamente. Pero, a ver, vamos a aclarar las cosas. Es un equipo, como bien vos decís, grande, muy importante. Yo le tengo un cierto cariño. Obviamente somos objetivos en el canal con todos los equipos, pero justamente por esto, porque es un equipo grande y queremos que esté un poquito mejor, un poquito más arriba. Tu nota bastante dura, pero mi nota tampoco es que es, como lo está, lo ama y le pone cualquier cosa. No, a ver, yo le pongo para decir, es un 4. ¿Es un 4 o un 5? Me quedé ahí. Voy a decidirme para jugármela por un 5. ¿Por qué? Porque, vamos a decir esto. Terminó cuarto. Todavía se está por definir la Copa, la Scottish Cup, y bueno, ahí se va a definir los puestos europeos. Pero digamos que tiene el puesto asegurado para al menos la Conference League, que es lo que ahora se estrena. Clasifica, sí, muy convulsionada por los entrenadores y mala, pero a ver, está, por lo menos es el piso que tiene históricamente el Aberdeen o que se tiene que plantear. Si hubiese bajado de ese cuarto puesto, sí, ya sería mucho más duro, pero bueno, es un poco mi idea sobre este equipo. Quiero ser malo, pero tampoco tanto. Yo la verdad le pongo un 2, no solamente porque en el campo fue terrible, sino que afuera la dirección fue terrible. Es verdad que para la próxima temporada pinta re bien porque viene Declan Gallagher, viene Scott Brown como asistente y jugador. Vienen un montón de jugadores que pintan bien. Pero ¿qué pasó esta temporada? Trajeron a 3 delanteros, Callum Hendry, Fraser Hornby, no me acuerdo el otro, que ni uno funcionó. Lewis Ferguson se quiere ir ya del club. Tommy Hovan no renovó contrato, que es uno de los mejores defensas de la liga. Entonces, es verdad que tuvieron un registro defensivo terrible, pero en ofensiva no hicieron nada. Y en contrataciones fueron pésimos. Así que por eso le pongo un 2. No solo por el club, no solo por lo que se hace en el campo, sino lo que se hizo fuera. Que también fue un bodrio. Sí, no, claro. Sí, a ver, si miro más lo que pasó dentro de la cancha, aunque el bien decís que futbolísticamente tampoco que fuera un espectáculo, pero los resultados se le dieron y para mí está aprobado. Pero si ves en conjunto todo, y sí, la verdad que no está para aprobarlo porque no es la imagen que tiene que dar el Aberdeen. Un equipo como el Aberdeen tendría que dar una imagen un poquito más mostrando que es un club grande y no tener que estar sufriendo contra un equipo como el Rangers, que es verdad que podés sufrir contra el Rangers, pero tenés que dar una imagen un poquito más digna ante un equipo como ellos, con los que estás disputando robarles el puesto. Pero pasando a un equipo que, a pesar de que está compitiendo con el Aberdeen en esa plaza de tercer, de romper el top 2, este equipo esta temporada lo hizo bien. Es verdad que podría hacerlo mejor y creo que lo puede hacer mejor porque tiene grandes jugadores. Es el Hibernian, no Aberdeen, es el Hibernian. El Hibernian terminó tercero esta temporada. La temporada pasada había terminado séptimo. Anterior había terminado tercero también. Pero... espera, me estoy confundiendo. ¿Qué estoy haciendo acá? No. La temporada anterior había sido séptimo. Sí, la temporada anterior había sido séptimo. Estaba bien. Es que no sé por qué se me intercambió y empezaba a leer Motherwell. Pero la temporada pasada había terminado séptimo. Y esta temporada terminó tercero. Sí. Con un Jack Ross que parece que vino en modo Super Saiyajin después de llegar del Sunderland. Y de prácticamente irse con ganas de morir del Sunderland. Pero llegó al Hibernian. Y en el Hibernian este equipo renació con Kevin Nisbet que parecía Ronaldo Nazario, con Deutsch que parecía Roberto Carlos, con Porteous y con Hanlon que parecían Vidic y Ferdinand, con Marciano que parecía Lev Yashin. Terrible equipo, un gran equipo que esta temporada terminó tercero, pero que yo creo que en el futuro puede incluso
tomar la posición del Celtic debido a que están por vivir una reforma los de Glasgow. Entonces, no sé qué pensás vos, no sé qué nota tenés vos, pero a ver, contanos un poquito qué pensás de la temporada del Hibernian. A ver, en cuanto a la nota, en esto estamos de acuerdo, en esta no nos peleamos, es un 8 que pusimos los dos. Así que, no, sí, sin duda. Pienso en el Hibernian y se me viene la palabra sólido o solidez a la cabeza. Un proyecto que va dando pasos seguros, digamos, al menos con lo que hizo esta temporada, con jugadores jóvenes en los centrales, con un Nisbet que ahora culmina con la temporada con la frutillita del postre, con la convocatoria a la selección de Escocia para la Euro, jugando muy bien. Entonces, bueno, la verdad que es un equipo que tiene con qué trabajar, digamos, de cara a lo que viene, y me gustó eso que dijiste del Celtic, ¿no? Que está en una etapa de turbulencias, digamos, o inestabilidad, en el sentido de que tiene que reformarse completamente, aunque todavía no llegamos al Celtic, pero me parece que la oportunidad la tiene que ver, si es que no la vio ya el Hibernian. Y además va a ser clave que mantenga a ciertos jugadores claves esta temporada si quiere arrebatar ese puesto. Por ejemplo, Ryan Porteous. Primero que nada, quiero hacer un llamado de atención a Steve Clarke. ¿Por qué no convocaste a Ryan Porteous? ¿Por qué no lo hiciste? Fue Patterson y no fue Porteous. Fue Patterson, que creo que jugó 5 partidos esta temporada. Yo le tengo cariño, me gusta mucho cómo juega, pero... A ver, Ryan Porteous fue mejor defensa de la liga y me estás por llevar a Patterson. No sé. ¿Qué pasa ahí? Hay algo raro ahí. Pero, igualmente, una gran temporada de los de Edimburgo, que al final esta temporada, y veremos la siguiente, se consagran como el mejor equipo de Edimburgo. Y ahora vamos a hablar de los dos grandes, los dos inamovibles. Ojalá algún día sean movibles, pero no lo son, que es el Celtic primero y luego el Rangers. Pero vamos con el Celtic primero. ¿Qué nota le pones vos al Celtic? Vamos a hablar un poquito de la nota que le dio el público. Hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta de qué nota le daba el público, y en promedio terminaría como un 4 o un 5 la nota del público. Pero quiero saber primero tu nota, y yo también luego diré mi nota, que es un poquito dura. A ver, la temporada del equipo fue muy floja en Europa, quedándose afuera, si no me equivoco, en la fase de grupo de Europa League. Muy, muy decepcionante. Después en Liga, ¿qué más puedo decir? Absolutamente decepcionante, con un Rangers que está bien, que excelente el rendimiento, pero el Celtic tiene que hacerle fuerza, aunque sea estar un poco más cerca. Perdió muchos partidos que no podía perder y los perdió. Nosotros acá destacamos la participación en la temporada de David Turnbull, de Ayer, de Edouard, jugadores que se destacaron, pero dentro de un contexto pésimo, digamos. Entonces, la nota, no sé si la dije, es un 4 para mí es desaprobado. Si se aprueba con 5, lo repito para que quede claro con qué se aprueba. Sí. Pero un 4 de cajón, porque el Celtic se tiene que esperar mucho más por el presupuesto que tiene, ¿no? A ver, el Celtic es uno de los equipos con más presupuesto de la liga. Creo que ingresan como 80 millones al año. Podrían haber hecho mejores contrataciones. La de Shane Duffy no funcionó. La de John Joe Kenny no funcionó. Reemplazaron a jugadores. No pudieron reemplazar a jugadores que fueron claves, como Jeremy Frimpong. Y a ver, Christopher Julian tampoco es que fuera un gran central, pero mucho mejor que Shane Duffy, sin duda, y quedó fuera toda la temporada. Sí, hay jugadores que como destacamos fueron David Turnbull, Christopher Ayer, Odsonne Edouard, que fueron claves en esta temporada, pero veremos la próxima si no salen, porque suena David Turnbull para el Aston Villa, Edouard para el Leicester, Ayer para el Leicester o el Milan también, suena Christie para el Norwich. Veremos si no salen. ¿Qué pasó con Laxalt? Para nuestros amigos uruguayos, que seguro debe haber algunos. Laxalt, desaparecido absoluto. A ver, algún que otro partido jugó bien, pero la verdad, desapareció en el lateral. No fue titular. No, rotaba muchísimo. Greg Taylor parecía Cafú, pero Cafú en la otra banda. Sí. y al final, ni una de las contrataciones funcionó bien. A eso voy, excepto la de David Turnbull, que ya suena para salir, apenas habiendo llegado a Parkhead. Entonces veremos cómo funciona esa reconstrucción, si la hacen bien o si no la hacen bien, porque si no la hacen bien, si vuelven a hacer este tipo de contrataciones,
yo creo que el Hibernian le puede llegar a comer un poquito el espacio, el lugar en la clasificación. Sí, Yo le... a ver, también tenemos que mencionar el tema del técnico, que Neil Lennon sí, sí. haya dejado de ser el técnico a mitad de temporada, con un rendimiento pésimo. Estamos a la espera de que quién lo va a suceder, que esperemos que haya noticias o no, pero bueno, vamos a ver. Van a pasar 80 años y van a seguir diciendo que ya va a firmar Eddie Howe. Entonces, si seguimos esperando, si seguimos esperando, nos vamos a hacer viejos y al final va a seguir John Kennedy ahí dirigiendo al Celtic. Sí, pero veremos y así les va a ir. Esperemos ver qué pasa. Y además, mencionado que dijiste de Neil Lennon. Neil Lennon esta temporada se vio sobrepasado. Fue ver, qué sé yo, a Guardiola contra qué sé yo, no sé qué, contra Sean Dyche, pero Sean Dyche en una manera un poquito más ofensiva, pero es verdad que es una diferencia muy, muy clara. Un entrenador como Gerrard que logró su evolución final prácticamente con este Rangers, y un Neil Lennon que a nivel táctico no pudo hacerle competencia de ninguna manera. Y hablando del Rangers, viene el Rangers. ¿Qué nota le pones vos? Viene el Rangers. Un 9,5. Un 9,5 sin dudas, porque la temporada fue excelente, invicto, no perdió un solo partido en la liga. Sí, claramente hay salvedades, ¿no? Como por ejemplo que en las copas el rendimiento no fue bueno, quedaron eliminados muy tempranamente en ambas, pero en Europa yo sí les levanto el precio, digamos, porque hicieron un papel muy digno, volviendo a poner al Rangers en los lugares donde tiene que estar y por su historia, ¿no? Que termina quedando eliminado con el Slavia Praga, si no me equivoco. Era una actuación muy polémica. Muy polémica, el arbitraje fue muy malo en la vuelta sobre todo, pero bueno, llegó lejos, ¿no? Y no podías dar el salto. A ver, el Slavia Praga había eliminado al Leicester, para dar contexto, así que... Sí, pero además esa polémica que pasó de Glenn Kamara, que al final terminó recibiendo insultos racistas, que Kudela terminó siendo suspendido 10 partidos, y a Glenn Kamara lo suspendieron 3 partidos, un montón de polémicas, pero al final terminó eliminado de una manera complicada de Europa League, pero es verdad que en Europa tuvieron un gran rendimiento. ¿Qué nota le pones vos? ¿El 9,5? Un 9,5, sí. Y ahí cabe aclarar que el 9,5 es por la competición copera, porque si hubiera llegado a fases finales de la Copa, es un 10 o un 9,9. Pero por terminar eliminado muy tempranamente de las copas, se le pone este 9,5. Yo también le pongo esta nota, un 9,5, y yo creo que es una temporada para reivindicar el trabajo que hizo Gerrard, trayendo compañeros del Liverpool, formándose desde abajo como entrenador, y que al final tácticamente superó de todas maneras posibles al Celtic, que no mencioné, mi nota era un 2. Superó de todas las maneras al Celtic, creó a un lateral como Tavernier, que Tavernier es muy buen lateral, pero esta temporada parecía, no sé, Harry Kane. Sí, ahora vamos a hablar del jugador del año. No nos adelantemos. No nos adelantemos, pero Tavernier parecía... o sea, fue el reemplazo de Morelos, que esta temporada es verdad que estuvo un poquito más en la parte creativa, pero Tavernier ocupó todos esos goles que tal vez no marcó Morelos. Sí, lo tengo acá el dato, ya lo tenía guardado para después, pero lo digo ahora, porque metió en 29 partidos 11 goles y 10 asistencias. Para un lateral es increíble ese número, así que bueno, de hecho empezó a sonar en diferentes equipos de Inglaterra, donde ya tuvo pasos, ¿no? En Inglaterra, en Newcastle, en Wigan, si no me equivoco, pero bueno. Sí, y ahora suena para el Leicester City también, o sea, todos los jugadores de Escocia van al Leicester City por Brendan Rodgers al final. Pero sí que es verdad que un lateral, que además es capitán del Rangers, no le pesa la banda, el brazalete de capitán, y además marca dobles dígitos en estas dos fases, es un absoluto logro, no solo de Tavernier, sino también de Gerrard, que se marcó una temporada increíble con este Rangers, que se coronó campeón, además invicto. Sí. Si querés vamos ya al de entrenador del año, total, ya terminamos con las notas. Acá ya terminamos con las notas, pero viene... Lo nombraste. Sí, lo nombré. No sé si querés empezar vos. Empezá vos. ¿Cuál es tu entrenador del año? Para mí, sin dudas, acá vamos a disentir, pero sin dudas es Steven Gerrard. La verdad, lo que hizo en la liga ya de por sí es histórico,
¿no? Sí. Que haya sido campeón invicto. Insisto porque lo he visto mucho en Europa y la verdad que me da esa sensación de volver a ver ese Ranger histórico compitiendo en Europa, entonces lo veo con esa actitud, digamos, y cuando, bueno, este año que viene va a jugar Champions, viene un poquito más de plata, vamos a ver cómo la invierte, entonces tengo mucha expectativa y mucha esperanza en que el proyecto siga creciendo y esto tiene que ver sin duda con Gerard, que hace 3 años que está laburándolo el equipo y se están viendo los resultados, ¿no? No sé, no me animaría a decir un techo para el Rangers. Habrá que ver obviamente sus pretensiones personales de acá a unos años, cómo querrá seguir su carrera y en dónde, pero sin duda que si se queda en el Rangers por muchos años y hace un Ferguson, pero en el Rangers no sabría decir hasta dónde puede llegar, así que para mí es el técnico del año. Yo creo que Gerard no saldría a menos de que venga el Liverpool. Porque además el Rangers creo que es el mejor lugar para formarse. Ahora bien, Gerard logró muchas cosas, pero acá disentimos en el entrenador del año. ¿Por qué? Porque yo quiero darle el reconocimiento a un entrenador que no lo tenía tan fácil. Es verdad que Gerard tampoco, pero es verdad que tiene mucho más presupuesto, muchos mejores jugadores. Pero yo le doy la lanza a Callum Davidson. Callum Davidson se mandó un temporadón con el St. Johnstone, con jugadores que llegaron libres de segunda incluso, teniendo un antecesor que fue muy exitoso y convirtió a un St. Johnstone en una potencia en el top 6 y venía de una herencia muy pesada. Una herencia muy pesada con jugadores que tal vez con Tommy Wright, es verdad que en la última temporada tal vez no dieron el mejor rendimiento, pero agarró un St. Johnstone que lo convirtió en uno de los mejores equipos y uno de los mejores, uno de los más entretenidos de ver de toda Escocia. Callum Davidson también terminó adentro del top 6 como su antecesor y puede salir victorioso de 2 copas, superando a su antecesor. Entonces yo le doy la lanza a Callum Davidson, que además es su primera temporada como entrenador, y creo que si empieza así solo puede ir para arriba o directamente pinchar e irse para 4ª división de Escocia. Sí, sin duda. Yo, a ver, también lo quiero destacar, ¿no? O sea, si no existiera Gerard, estaría sin dudas Davidson en el puesto de entrenador del año. De hecho, por eso es que también le pongo a un 9 a su equipo y sin duda me gusta verlo y lo destaco por lo que ya hablamos, pero bueno, para mí Steven Gerrard se lleva el lugar, pero sin duda que es muy reñido, reñida la lucha por los contextos de cada uno, ¿no? Sí, y mención honorífica para David Martindale, que se mandó un temporadón, un ex convicto que se rehabilitó y además lleva a su equipo a hacer cosas impensadas. Yo creo que es una mención de honor y algo que todos tienen que tener en cuenta, que puede dar una sorpresa incluso en el futuro David Martindale, que tiene además una historia impresionante que la pueden ver en el canal. Vamos a pasar al jugador del año. ¿Cuál es tu jugador del año? ¿O cuáles son tus jugadores del año? Bueno, acá es difícil quedarse con uno solo. Si hay que jugársela, me la juego, no tengo ningún problema, porque ya estuvimos hablando un poco. Pero, a ver, yo puse 2, vos también creo que pusiste 2. Sí. Turnbull, sin duda, y Tavernier, y ya los datos ya los tiré, así que sí, para un lateral derecho es una temporada excelente, histórica, me encantó verlo jugar y llevando la capitanía del Ranger, así que para mí estos son los dos mejores jugadores, o sea, por la trayectoria, Tavernier, si me tengo que quedar con uno, no tengo dudas, me elijo el 4 del Rangers, pero el jovencito también ha hecho una temporada muy destacada y se lleva el premio de la convocatoria también con Escocia. Sí, yo sin dudas coincido con uno que es David Turnbull, pero es verdad que Tavernier se mandó una temporada de ensueño, pero yo creo que hay que hablar de Alan McGregor, que salió mejor jugador del año para no sé si la Premiership o para el Rangers, creo que para los dos, pero Alan McGregor, sin Alan McGregor no habría resultados que estamos viendo ahora y no habría un equipo invicto. Sin Alan McGregor, que con 38 años, casi 39, está atajando y es el mejor portero de la liga y mejor jugador del año. Es impresionante lo que hizo Alan McGregor esta temporada, que hubo salvadas que eran casi imposibles, que solamente él las pudo lograr. Y yo creo que eso en un equipo invencible también hay que reconocerlo.
no solo los goles son los que te hacen ganar, sino también el arquero y la defensa. Y el arquero, creo que esta temporada fue la clave para esta liga invencible del Rangers. Y David Turnbull, quería mencionar algo. Yo creo que antes de que Alan McGregor, a pesar de que me encanta, me quedaría primero con David Turnbull. ¿Por qué? Porque es un jugador que en las estadísticas supera a Bruno Fernández, a Kevin De Bruyne en creación de juego. Supera, creo que antes de Leo Messi, incluso creo que en el top 3 de creación está antes que Leo Messi. Es el segundo con más chances creadas en todo el fútbol europeo. Y David Turnbull, con 22, 23 años que tiene, está llamado a ir a grandes cosas, y además con la convocatoria de Escocia creo que puede darse un poquito más a la palestra, verse un poquito más, y que pueda llegar a un club grande. No sabemos a cuál, pero yo creo que solo puede seguir creciendo y seguir evolucionando. Sí, no, concuerdo absolutamente en todo. De hecho, siempre es fácil irse con los que meten los goles, pero a veces es importante también destacar a los que los evitan, y bueno, estamos haciendo honor a ello. Sí, a ver, Alan McGregor, es que con 38 años y que siga atajando así, es que es una cosa sorprendente. Pero vamos a pasar a lo que nos gusta, a la decepción de la temporada. ¿Qué equipo te decepcionó más esta temporada? Y tal vez incluso podemos agregar qué jugador te decepcionó más de la temporada. No sé, yo creo que va a ser el Celtic, algún jugador, y no sé el equipo. A ver con qué me sorprendes. No, a ver, tampoco vamos a disentir en esto porque es desastrosa la temporada de los dos equipos, tanto del Kilmarnock como del Celtic, así que yo puse estos dos, vos también, por cierto. Así que, pero bueno, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el Celtic, porque sin duda es el más grandote, es el que más ruido hace al caer, así que sí. Me quedaría con él. Y bueno, y el Kilmarnock que estamos esperando. Si se llega a quedar en primera, bueno, medio que pasará desapercibido. Sí, la verdad que sí. Y no sé si querés agregar algún jugador que se te venga así a la cabeza, porque eso no estaba en el guión, pero algún jugador que se te venga a la cabeza que te haya decepcionado. No sé, un poco dije, Laxalt me decepcionó la temporada, pero bueno, qué sé yo, venía de equipos, viste, destacados, ¿no? Sí. Del Milan, un poco más, ¿no? Al menos titularidad, pero no, fue muy mala. Es el que se me viene a la cabeza, digamos, para decirlo mal y pronto. Yo creo que uno de los que peor lo hizo en esta temporada, y además fue uno de los peores fichajes de esta temporada, Shane Duffy, sin dudas. La cesión de 3 millones que tiene el Celtic, creo que salió incluso muy cara para un central que permitió goles, se tropezaba, no sabía sacar con la pelota jugada. Por favor, qué horrible. Terminó jugando Stephen Welsh, que viene de la cantera y que no tendría que estar jugando, pero al final terminó siendo mejor que Shane Duffy, un jugador que viene del Brighton, de ser titular en el Brighton. No tiene sentido. Sí, a ver, en el Brighton ya no tenía lugar en los últimos tiempos, fue titular por muchísimo tiempo, con un éxito muy grande, con otro estilo de juego. Ahora con Graham Potter, bueno, buscan otro tipo de fútbol y no entraba entre sus planes, y por eso lo cedieron. Y sí, sin duda que para una Liga de Escocia se esperaba que esté a la altura, como hay muchos equipos que van a la Liga de Escocia y están a la altura. Si no, preguntarle a Charlie Adam, pero bueno, la verdad que sí, suscribo a cada palabra de lo que acabas de decir. Yo, la verdad, lo único bueno que podemos sacar acá es que si el Kilmarnock desciende, puede volver Charlie Adam. Y vamos a dejar el video hasta acá. Sí. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, déjennos sus notas y además su equipo revelación, su entrenador favorito, no sé, la mayor decepción que tuvieron esta temporada. Sí, que hagan su lista y la dejen en comentarios. Que hagan su lista, interactuemos un poquito y sepamos nosotros su opinión. Sí, la verdad, nosotros vamos a estar ahí en los comentarios viendo su opinión. Y suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos si les gustó el video. Y nos vemos en una próxima. No sé si querés decir algo antes de despedirnos, Facu. No, muchas gracias por todo. La verdad que fue muy divertido analizar esta temporada con muchas cositas, mucho color. Pero bueno, y sí esto, que se suscriban, que nos ayuden a crecer, que estamos muy contentos por cómo va el canal y queremos que sean parte, que nos dejen su opinión y que nos hagan sugerencias para nuevos videos también, podría ser. Exactamente. Entonces, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo y ¡chao!